Deja de mostrarme tu ROAS y mostrame tu cuenta bancaria. Así comencé en uno de los reels que subí a mi cuenta personal de Instagram, porque hay negocios que están facturando 20.000, por poner un ejemplo, por mes, con un ROAS de 10 y terminan yendo a pérdida en $4.000. ¿Por qué pasa esto? Porque sus dueños creen que están creciendo persiguiendo métricas como el ROAS. Peor todavía, hay gurúes, expertos en redes sociales que recomiendan esto y aplauden justamente esos resultados cuando llegan, ¿no? Pero no miran cuál es la salud general del negocio. Soy Eric Cardoso, socio y cofundador de Grownax, una agencia de performance de marketing en la cual, junto con mi socio Axel Bisig y nuestro equipo, gestionamos más de 20 cuentas de clientes de e-commerce y varios millones de pesos en inversión publicitaria de manera recurrente, de manera mensual, y podemos ver cómo evolucionan los negocios una vez que ingresan a trabajar con nosotros. Algo que repetimos constantemente con el equipo es que la cuenta publicitaria te muestra una parte del negocio, pero no es el negocio. El P&L, el estado de resultados, justamente donde se ve la facturación, los costos y la utilidad neta real, eso sí te muestra un poco más del negocio, de la salud del negocio. El ROAS solamente es una métrica que muestra cuánto te retornó algo en la cuenta publicitaria, pero no es el negocio. Y te diría que uno de los errores más grandes es justamente perseguir esa métrica de retorno. ¿Por qué? Porque el mercado cambió, ya no es como hace 2 años atrás. El mercado se sofisticó, los costos se incrementaron, los CPM se incrementaron, los CPA se incrementaron y ya no es como hace 2 años atrás. Así que si seguís optimizando por ROAS, estás jugando el juego viejo. El que ya pasó, ya murió, ya terminó. Ahora es otro el juego que hay que jugar. Tomemos ejemplo una facturación mensual. Te invito a que lo hagas conmigo. Eso lo hacemos también con nuestros clientes. Y sepárala en 4 bloques. ¿En qué bloques? En costo de adquisición, el OPEX, y el costo de mercadería, perdón, y la utilidad. Esos 4 bloques. Ya el OPEX te voy a contar qué es. El OPEX justamente son los gastos operativos fijos que vos tenés en el negocio. Gastos que tenés que pagar sí o sí, vendas o no vendas. Alquiler, sueldos de empleados, lo que sea fijo, bueno, eso tenés que pagarlo sí o sí. Ahora, hay números, métricas que podemos ver del mercado, tasa de conversión, carritos, lo que sea. Quizás tu negocio está bien en eso, pero si vos estás justamente con un ROAS bueno y estás dejando de lado cuál es los costos, cuál es tu estructura de costos fijos, de costos variables, si vos no sabés cuál es la contribución real de tu negocio, puedes estar yendo a pérdidas por más de que tengas un ROAS que sea alto. Y esto suele pasar muchas veces, que muchos dueños de negocios vienen y piden justamente incrementar el ROAS. Yo podría hacerlo. Te pongo un ejemplo. Bajo el presupuesto. Empiezo a impactar más a una audiencia más con remarketing, ¿no? Sí voy a incrementar el ROAS. Pero esa facturación que vos tenés ahora empieza a caer y en vez de 20 pasa a ser de 15 y tus costos fijos no bajaron, se mantuvieron arriba, entonces vas a estar perdiendo cada vez más a pesar de tener un ROAS cada vez más alto. Entonces, es importante mirar justamente cuál es tu estructura de costos, cuál es la estructura de costos actual que tenés. Nosotros en Grownax trabajamos con ACOS, no perseguimos el ROAS, miramos mucho el ACOS. El ACOS sería la inversión sobre la facturación y el ROAS es la facturación sobre la inversión. Es la misma información, digamos, pero ordenada de manera diferente. Ahora, mirarlo en porcentaje, el ACOS, nos ayuda justamente a eso, a poder mirar un porcentaje y no un número aislado, que ese número aislado tranquilamente se podría maquillar como con estrategias como te la mencioné hace un rato, ¿no? Ahora, el número que de verdad te tiene que importar a vos es cuál es tu contribución marginal, cuál es esa contribución marginal que tenés, cuáles son tus costos variables, tus costos fijos y cuál es la facturación. Ese resultado, el resultado de la facturación menos esos costos, te tiene que dar mayor al OPEX, que son justamente esos costos fijos. Ahora, no se persigue un mayor ACOS, no se persigue el menor ACOS posible, porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Pasa lo mismo que te dije hace un rato. O sea, yo puedo tener una mayor rentabilidad, pero no tanta facturación y voy a estar yendo a pérdida porque mis costos fijos no bajaron. Entonces, vos podés llegar a tener
la mejor segmentación, el mejor equipo de medios, la mejor estructura de campaña. Pero si tu estructura de costos está rota, lamentablemente tu negocio también va a estar roto, porque no hay campaña que pueda mejorar eso. Tu campaña puede mover el costo de adquisición dentro de un rango razonable, pero no puede compensar esa estructura de costos que está rota. Por eso, el trabajo con cada cliente, en nuestro caso, cuando llega a la agencia, no está en hacer la mejor estructura de campaña, sino de entender cuál es el negocio y dónde se le está yendo la plata justamente a cada e-commerce. Y luego hacemos campañas, porque la campaña viene a potenciar lo que ya está. Y si lo que está roto, la campaña lo va a potenciar, las campañas lo van a potenciar mucho más. O sea, con anuncios eso no lo solucionás. Ahora, con esta lógica que yo te explico, quizás un negocio llega a trabajar con nosotros y tiene un buen ROAS y de repente al trabajar con nosotros ese ROAS comienza a bajar. ¿Pero por qué? Porque nosotros vamos a estar jugando otro juego, el juego del volumen, el juego de obtener la mayor cantidad de facturación posible para que esos costos fijos que tienen se terminen diluyendo con la facturación que tienen. Porque si hoy en día mantienen los costos fijos y su facturación cae, ese costo fijo empieza a pesar cada vez más en la facturación del negocio. Porque si antes representaba un 50%, al bajar mi facturación, eso empieza a pesar un 55, un 60% los costos fijos y termino yendo a pérdida. Entonces, si yo comienzo a incrementar esa facturación, por más que baje mi retorno, y termino diluyendo esos costos fijos, en vez de tener justamente un 50% de costos fijos, pasa a representar un 40, un 30%, un 20, un 25%, mi negocio va a ser mucho más saludable. Y ese es un negocio que termina escalando en el largo plazo, porque yo puedo escalar en volumen, en facturación, y mis costos fijos van a seguir ahí, fijos. Se pueden ir moviendo un poco, porque voy a ir quizás adquiriendo otro tipo de costos, pero en líneas generales voy a terminar ganando más. Mi contribución marginal va a ser más grande. Si te interesó esta información, si es algo nuevo para vos, seguinos. Te invito a suscribirte al canal porque van a venir más videos. Y te invito también a dejar en los comentarios, en términos de porcentaje, que cuentes cuál es tu OPEX actual, cuál es tu contribución marginal. Puedes comentarlo ahí, que se genere ese debate, porque en base a eso nosotros también vamos a armar más videos relacionados a este tipo de cosas que no se habla tanto, para que justamente los negocios que ven este contenido puedan ser más saludables.